Buenas noches. Lectura del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1, estamos por el verso 36. Yayo Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Los maestros espirituales instructores son Srila Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami. Estos 6 son mis maestros espirituales instructores, en virtud de lo cual ofrezco millones de respetuosas reverencias a sus pies de loto. Significado de Srila Prabhupada. Al aceptar a los 6 Goswamis como sus maestros espirituales instructores, el autor deja en claro específicamente que uno no debe ser reconocido como un Vaishnava Gaudiya, sino los obedece a esos 6 Goswamis de Vrindavan. Texto 38 dice: hay infinidad de devotos del Señor, de los cuales Srivas Thakur es el principal. Ofrezco mis respetuosas reverencias miles de veces a los pies del loto de estos personajes. 39. Voy a ir leyendo sin mencionar los textos. Advaita Acharya es la encarnación parcial del Señor, por lo que ofrezco mis reverencias millones de veces a sus pies de loto. Sri Nityananda Ram es la manifestación plenaria del Señor y yo he sido iniciado por Él. Por eso ofrezco mi respetuosa reverencia a sus pies de loto. Ofrezco mi respetuosa reverencia a la potencia interna del Señor, de las que sí Gadadhara Prabhu es la principal. El Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es la propia personalidad de Dios y por ello ofrezco innumerables reverencias a sus pies de loto. Habiendo ofrecido reverencia al Señor y a todos sus asociados trascendentales, trataré ahora de explicar esas 6 diversidades en una. Significado de Prabhupada. Hay muchos devotos puros de la suprema personalidad de Dios y se considera que todos ellos son asociados que rodean al Señor Supremo. A Krishna lo deben adorar con sus devotos. Los diversos principios son, por ende, los enseres eternos a través de los cuales se puede abordar la verdad absoluta. Sigo con el texto 44. Aunque sé que mi maestro espiritual es un sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, también lo conozco como una manifestación plenaria del Señor. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cada entidad viviente es una esencia, un sirviente en esencia de la suprema personalidad de Dios. Y el maestro espiritual también es su sirviente. Aún así, el maestro espiritual es una manifestación directa del Señor Supremo. Con esta convicción, el discípulo puede adelantar en el cultivo de la conciencia de Krishna. El maestro espiritual no es diferente de Krishna, porque es una manifestación de Krishna. El Señor Nityananda Prabhu, quien es el propio Baladeva o Balaram, la primera manifestación o expansión directa del Señor, es el maestro espiritual original. Él ayuda al Señor Krishna en sus pasatiempos y es sirviente del Señor.
Toda entidad viviente es eternamente un sirviente del Señor Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, el maestro espiritual no puede ser ni más ni menos que un sirviente del Señor Chaitanya Mahaprabhu. La ocupación eterna del maestro espiritual es la de expandir el servicio del Señor mediante el adiestramiento de discípulos con una actitud de servicio. Un maestro espiritual nunca se hace pasar por el propio Señor Supremo. A él se lo considera un representante del Señor. Las escrituras reveladas prohíben que uno finja ser Dios. Pero un maestro espiritual genuino es un sirviente del Señor de lo más fiel e íntimo, y por ello merece tanto respeto como el Señor Supremo. Texto 45. Según la opinión deliberada de todas las escrituras reveladas, el maestro espiritual no es diferente de Krishna. El Señor Krishna es, en forma del maestro espiritual, libera a sus devotos. Significado por Srila Prabhupada. La relación de un discípulo con su maestro espiritual es igual que su relación con el Señor Supremo. Un maestro espiritual siempre se presenta como el servidor más humilde de la personalidad de Dios, pero el discípulo lo debe ver como la representación y manifestación del Señor. Texto 46. Se debe saber que el acharya es como yo mismo y nunca se debe faltarle el respeto de ninguna manera. Uno no debe envidiarlo, considerando que es un hombre ordinario, ya que él es el representante de todos los semidioses. Significado para Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este es un verso del Srimad Bhagavatam 11, 17, 27, que el Señor Krishna expuso cuando habló con Uddhava. Lo interrogó en relación con las 4 órdenes sociales y las 4 órdenes espirituales de la sociedad, como Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra, o sea, como intelectual, sacerdote, administrador de Estado y guerrero, comerciante encargado de lo que es la banca, la ganadería, la agricultura y los sudra, y también la posición de brahmachari, grihastha, vanaprastha y sannyasi. O sea, el estudiante célibe, el casado, el que está preparándose para la renuncia y el renunciante. Él estaba enseñando específicamente cómo debe comportarse un brahmachari, que está bajo el cuidado del maestro espiritual, un estudiante célibe. Un maestro espiritual no es un disfrutador de las facilidades que le ofrecen sus discípulos. Él es como un padre. Sin el servicio atento de su padre, el niño no puede crecer y volverse adulto. De igual modo, sin el cuidado del maestro espiritual, uno no puede ascender al plano del servicio devocional al Señor. El maestro espiritual también se llama Acharya o profesor trascendental de la ciencia espiritual. El Manu Samhita 240 explica los deberes de un acharya, describiendo que un maestro espiritual genuino acepta encargarse de unos discípulos, les enseña el conocimiento védico con todas sus complejidades y les da su segundo nacimiento, llamado Diksha, con el cordón sagrado y el Gayatri Mantra. La ceremonia que se ejecuta para iniciar a un discípulo
en el estudio de la ciencia espiritual se denomina Upaniti, o la función que lo lleva a uno más cerca del maestro espiritual. Aquel que no puede ser llevado más cerca del maestro espiritual no puede tener un cordón sagrado. Y con ello se indica que es un sudra o una persona de cuarta clase. El cordón sagrado que se ve en el cuerpo del brahmana, del kshatri y del vaishya, o sea, del sacerdote intelectual, del guerrero y el administrador de estado y el comerciante, es un símbolo de haber sido iniciado por el maestro espiritual. Ese cordón no vale nada si se usa meramente para jactarse de una buena estirpe. El maestro espiritual tiene el deber de iniciar a su discípulo con la ceremonia del cordón sagrado y después de ese sanskara o actividad meritoria o proceso purificatorio, el maestro espiritual comienza de hecho a enseñarle al discípulo acerca de los Vedas. Una persona que ha nacido como un obrero, como un sudra, como una persona de cuarta clase no es excluida de esa clase de iniciación espiritual, porque lo espiritual no tiene que ver nada con la condición social, siempre y cuando tenga la aprobación del maestro espiritual, el cual está debidamente autorizado para conferirle al discípulo el derecho de ser un brahmana o alguien de primera categoría en la sociedad, la cabeza de la sociedad, un sacerdote intelectual. Si lo considera perfectamente capacitado, el maestro espiritual inicia a un sudra y lo coloca como brahmana. En el Vaya Purana se define al acharya como a alguien que conoce el significado de toda la literatura védica, explica el propósito de los Vedas, acata sus reglas y regulaciones y enseña a sus discípulos a actuar de la misma manera. Es solo por su inmensa compasión que la suprema personalidad de Dios se revela a sí mismo con el maestro espiritual. Por lo tanto, en los tratos de un acharya no hay más actividades que las del servicio amoroso y trascendental que se le presta al Señor Supremo. Él es la suprema personalidad de Dios, servido. Vale la pena refugiarse en un devoto constante, a quien se le llama Asraya Vigraha, o la manifestación o forma del Señor en la que uno debe refugiarse. Si uno se hace pasar por acharya, pero no tiene una actitud de servicio hacia el Señor, se lo debe considerar un ofensor o farsante. Y esa actitud ofensiva lo incapacita para ser un real acharya, aquel que enseña con el ejemplo. El maestro espiritual genuino siempre se dedica al servicio devocional puro que se le presta a la suprema personalidad de Dios. Mediante esa prueba se lo conoce como una manifestación directa del Señor y como un representante genuino de Sri Nityananda Prabhu. A esa clase de maestro espiritual se lo conoce como Acharya Deva. Influida por un temperamento envidioso e insatisfecho por una actitud de complacencia de los sentidos, la gente mundana critica a un verdadero Acharya Deva. Pero a decir verdad, un Acharya genuino no es diferente de la personalidad de Dios, por lo cual envidiar a esa clase de devoto Acharya es envidiar a la propia personalidad de Dios. Ello producirá un efecto subversivo en la comprensión trascendental.
Como se mencionó antes, el discípulo siempre debe respetar al maestro espiritual como una manifestación de Sri Krishna, pero al mismo tiempo siempre se debe recordar que un maestro espiritual nunca está autorizado para imitar los pasatiempos trascendentales del Señor. Ciertos maestros espirituales falsos fingen ser idénticos a Sri Krishna en todo aspecto para explotar los sentimientos de sus discípulos. Pero semejante impersonalista únicamente puede descarriar a sus discípulos, pues su máximo objetivo es el volverse uno con el Señor. Eso va en contra de los principios del cultivo devocional. La verdadera filosofía védica es la de Asintya Veda Veda Tattva, que establece que todo es simultáneamente idéntico y diferente a la vez. Todo es igual al Señor y diferente. Cuantitativamente no somos iguales al Señor, cualitativamente sí. Sri Raghunath Das Goswami confirma que esa es la verdadera posición de un maestro espiritual genuino y dice que uno siempre debe pensar en el maestro espiritual en función de la relación íntima que él tiene con Mukunda, Sri Krishna, Bhagavan. Srila Jiva Goswami en su Brihad Sandarbha 213 ha señalado claramente que cuando el devoto puro considera que el maestro espiritual y el señor Shiva son diferentes a la personalidad de Dios, dicha observación existe en función de que ellos son muy queridos por el Señor y no idénticos al Señor en todos los aspectos. Siguiendo los pasos de Srila Raghunath Das Goswami y Srila Jiva Goswami, Acharya posteriores tales como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur han confirmado las mismas verdades. En sus oraciones al maestro espiritual, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur confirma que todas las escrituras reveladas aceptan que el maestro espiritual es idéntico a la personalidad de Dios por ser un sirviente muy querido e íntimo del Señor. Los Vaishnavas Gaudiya adoran, pues así Gurudeva, el maestro espiritual, en virtud de ser el servidor de la personalidad de Dios. En todas las escrituras antiguas del servicio devocional y en las más recientes canciones de Srila Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur y otros Vaishnavas puros, siempre se considera que el maestro espiritual es o bien una de las asociadas íntimas de Srimati Radharani o una representación, manifestación de Srila Nityananda Prabhu. Hari Bol. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Entonces nos quedamos ahí. Mañana continuaremos la lectura de Chaitanya Charitamrita.